Saludos. Esta es la conferencia equivalente al día 1 de diciembre de 2010, que he titulado Para entender a Puerto Rico y a Cuba, eh, y cómo se convirtieron en las dos potencias azucareras del siglo XIX. Pero para entender eso hay que tener un poco del trasfondo sobre cuáles eran las condiciones de trabajo, nuevamente volver a la esclavitud, porque la esclavitud va a permanecer todavía en Puerto Rico y Cuba hasta muy tarde en el siglo XIX, y algunos aspectos sobre la producción azucarera en estas islas. Primero que nada, una de las cosas que debemos de tener claro es que durante ese siglo XIX, pues, sabemos que el trabajo esclavo era importante a pesar de la abolición de la trata por medio de los ingleses, pero el trabajo esclavo y el trabajo libre se combinaron para ser la fuerza motriz de las economías caribeñas. Ahí en la foto que ven es un molino, una especie de ingenio en la zona de Santa Cruz. Y así las cosas, estas economías por todo el Caribe, uno puede decir que en ese siglo XIX se nutrieron pues de los libertos, es decir, de aquellos esclavos que habían conseguido su liberación, su manumisión, ya porque la compraron, como se le llamó posteriormente en Puerto Rico la coartación, ya porque recibieron la abolición de la esclavitud, recibieron su manumisión, pero para poder seguir reclutando gente, se volvió otra vez a traer lo que en antaño habíamos llamado los engallés, es decir, blancos que pudieran venir a trabajar en el azúcar. Muchos de ellos, pues como sabemos, contratados, y una gran cantidad de trabajo asalariado que empieza a darse en ese siglo XIX. El problema de la esclavitud sigue siendo un problema central, eh, sobre todo por una serie de condiciones que se daban. Los esclavos no estaban ahí esperando tranquilamente a que viniera la manumisión, estaban en continuo movimiento. Sabemos por la clase pasada que había un flujo de esclavos y un flujo de libertos por todas las islas del Caribe. Continuaban las rebeliones, huían, seguían en el cimarronaje, formando comunidades al margen de la plantación. Muchos de ellos compraban su libertad a través de arreglos económicos con sus amos, y seguían siendo una amenaza para las sacarocracias, como en el caso de Cuba, que se hablaba en los textos y en los discursos de los sacarócratas del miedo al negro, que es el miedo a la revolución haitiana, que se reprodujese esa revolución, no solamente en Cuba, sino en Martinica, en Guadalupe y en otras partes del Caribe. El bosque, lo que nosotros llamamos el monte, o lo que usualmente se llamaba el monte, va a ser un espacio singular, porque este es un espacio donde están un sinnúmero de tierras que no están repartidas, que pertenecen a los reyes, que la gente las están usando porque no están siendo usadas. Eso es lo que se llama el realengo, tierras de la monarquía que no están siendo usadas y la gente las usa. Son tierras que no están repartidas, por lo tanto están en manos del Estado. Y ahí es donde va a ir todo ese campesinado, por ejemplo en el caso de Puerto Rico, pero va a hacer lo mismo en Guadalupe, en Martinica y en otras islas pobladas de bosque, donde ese campesinado ya blanco, mulato, criollo, negro, cimarrón, se va a esconder ahí, y no esconder, sino a refugiarse, a básicamente hacer su conuco, a trabajar la tierra, a tumbar el bosque para sembrar
para sembrar ñame, maíz, aunque no lo creamos, arroz que se sembraba y se cosechaba en Puerto Rico en grandes cantidades. Sobre todo era el espacio donde iba la gente que no quería ser jornaleros, que no querían trabajar en el sistema de la plantación. Así las cosas, los plantadores, los sacarócratas tenían un reto muy grande, que era mantener una fuerza de trabajo constante para su producción azucarera en un mundo que estaba poblado de campesinos y de gente libre. Y esa gente preferían no trabajar en la caña, preferían trabajar en sus tierras. Para resolver ese problema se adscribieron a una estrategia de reclutamiento de mano de obra, y los hindúes empezaron a entrar en el Caribe, igual chinos. El término coolies o coolies se le daba a los chinos, pero también a otros asiáticos, a los hindúes también, en algunas partes del Caribe. Y en Cuba se reclutaron cantidad de chinos. En Puerto Rico hubo un proyecto que nunca se materializó para traer chinos y para traer yucatecos, es decir, indios de la zona de Mesoamérica, de ahí de la península de Yucatán, lo que nosotros llamaríamos comúnmente maya. Pero también irlandeses, que los irlandeses son los pobres de Europa en el siglo XIX. También atraer franceses, portugueses y otras personas de distintas nacionalidades a trabajar como contratados o como engallés. También, como sabemos por la clase anterior, que había un reclutamiento en las islas, sobre todo de aquellas islas pequeñas donde había unas presiones de población extraordinarias y donde esa población pues no tenía otra opción que trabajar allí por unos salarios sumamente bajos. Por lo tanto, era preferible para ellos mudarse a otras islas, moverse a otras islas, refugiarse ahí o trabajar como asalariados en otros espacios de las economías antillanas. Y Puerto Rico, sin duda alguna, fue uno de esos espacios, y Cuba también. Una de las cosas que hay que medir, ¿verdad?, a cierta distancia de ese proceso es lo que yo tiendo a llamar el modelo de la remolacha. Y es que Paul Daubray, un francés radicado en la Martinica, empieza a proponer el hecho de que para poder sobrevivir en las Antillas había que tener una separación entre el cultivo de la caña y la manufactura del azúcar, y esa manufactura del azúcar debía ser un proceso mecanizado. La foto que ven ahí a su derecha son unas mujeres trabajando la remolacha en Dinamarca. Y eso fue lo que sucedió en Europa. Se separó una cosa de la otra. Y eso, que los plantadores y los sacarócratas boricuas y cubanos empezaron a experimentar con ese tipo de cosas, inició lo que se va a llamar eventualmente y lo que se va a conocer eventualmente como el modelo basado en una central azucarera y suplida por unos colonos que lo que hacen es cultivar caña. Es decir, si yo tengo tierras y estoy sembrando azúcar, soy un terrateniente, pues ¿por qué he de tener un ingenio que eso redundaría en unos gastos adicionales y una inversión de capital? Bueno, pues si hay unas centrales azucareras que compran la caña y yo a lo que me puedo dedicar es a suplir esa caña, pues yo me convierto en un colono de la central. En vez de ser una corporación o una familia, unos hacendados que van a producir el azúcar y la van a procesar, simplemente yo la voy a sembrar y se la voy a suplir
a la central azucarera, que la va a moler y me va a pagar por esa producción de caña. Bueno, no me voy a ganar el dinero que me ganaría en el procesamiento, pero tampoco tengo que hacer esa inversión de capital. Y ese va a ser el modelo que implantaron los estadounidenses aquí, pero ya venía gestándose ese modelo tanto en Cuba como en Puerto Rico en pleno siglo XIX. Y vamos pues a Puerto Rico, y Cuba. Ambos países van a depender de la esclavitud hasta muy tarde en el siglo XIX. Van a invertir grandes cantidades de dinero en la mecanización. Van a invertir capital en ese proceso, y eso se va a lograr gracias a la cédula de gracias, que voy a hablar en un minuto de ella. Había que encontrar entonces trabajadores, y por eso se desarrolla el régimen de la libreta, forzando a mediados del siglo XIX a aquellos trabajadores o aquellas personas que tenían 4 cuerdas o menos, que debían registrarse y debían de trabajar en algún sitio como jornaleros. Entonces, de esa manera se aseguraba de que hubiese una mano de obra disponible para la producción azucarera. Y aquí no debemos de considerar la Real Cédula de Gracias, ¿verdad? Que una especie de 936 del siglo XIX, porque a los que vienen, primero le abre la puerta a los extranjeros con dinero, los exoneran del pago de impuestos, le permiten importar maquinaria con impuestos bajos al 3%. Y si la maquinaria viene de España y en barcos españoles, pues no tienen que pagar ningún impuesto, no tienen que pagar ese IVU que tendrían que pagar. Pero claro, siempre habrían de pagar impuestos porque la mejor maquinaria, las mejores máquinas de vapor, las producía Inglaterra. Así que ese era el contexto en que se encontraba Puerto Rico y Cuba en ese momento. Y claro, la esclavitud se convirtió en un problema serio, porque abolida la trata, ¿cómo traer a esos esclavos acá? Así que había un flujo de esclavos entre islas. Cuba le quería comprar esclavos a Puerto Rico no se los podía vender porque necesitaba los esclavos. Se compraba esclavos a los daneses aquí al lado en Santa Cruz y San Tomás. Había un contrabando, un comercio clandestino tremendo de esclavos. Así es que Puerto Rico y Cuba están produciendo, porque Cuba se va a convertir, ¿verdad?, en la mayor productora de azúcar. Así que y Puerto Rico decae en la segunda mitad del siglo XIX. Y el contexto en que tienen que mirar esto, el contexto de altos precios de los esclavos. En este siglo XIX, pues es bien oneroso, bien caro tener esclavos. Hay un movimiento abolicionista y hay una abolición de la esclavitud bajo la ley Moret, que es una ley que inicia el proceso gradual de abolición. Los Estados Unidos son en ese momento el principal comprador y suplidor de mercancías, compran azúcar y otros productos, y son el suplidor también de una gran cantidad de productos. Y todo eso se da en un marco de luchas por la independencia de esos países de España, por un mayor autonomismo y por la anexión a los Estados Unidos. Tanto los grupos cubanos como grupos puertorriqueños querían la anexión a los Estados Unidos, porque posiblemente de ahí dependía el futuro económico de esas islas. Así las cosas, pues nosotros vamos a pasar en los próximos segmentos a trabajar con la isla de Cuba.